Muy politizados. Apolíticos. Comprometidos. O no tanto. Todos somos animales políticos. Una semana donde uno observa lo que está pasando con el peronismo, un peronismo que ya tuvo decisiones, decíamos más temprano, en diputados y que en el Senado empieza a tener ruidos internos, incluyendo los que fueron en la boleta de Unión por la Patria, criticados por Cristina Kirchner, Cuader y Espínola, y que efectivamente le dieron a Milei esos votos. Mariana Verón es periodista política, es conductora de Tele9 Central, entre muchas otras cosas. Escribió en el diario AR una nota sobre esto y tenemos la alegría de recibirla. ¿Cómo andás, Mariana? Buenas noches. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Una alegría tenerte aquí. Y la pregunta que uno se hace, algunos obsesionados se la preguntan mañana, tarde y noche y un poco aburren, pero es, en este caso, ¿qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué está pasando en el Instituto Patria ante este escenario donde entiendo que no esperaban el resultado de la ley bases y el paquete fiscal hace unos días en el Senado, ¿no? Bueno, la verdad es que si vos ves cómo se movieron, porque muchas veces en la política y los dirigentes también, viste, hay que ver esas cositas, cómo se movieron en las últimas 24 horas antes de la sanción de la ley bases. Y incluso el día de la sesión. Estaban resignados en Unión por la Patria, en lo que serían los dos bloques, ¿no? Sí. El peronista y el de Unidad Ciudadana. ¿Y por qué te digo esto? Porque no circulaban. Vos en plena sesión y con una votación tan ajustada, con un desempate que no se da habitualmente en la historia política, se dan muy pocas veces y nosotros tenemos el recuerdo de la 125, si no circulás, es que no estás negociando nada. Y me parece que ahí parte lo que le pasó a el peronismo en el Senado. Jugó a que la ley se cayera por completo en la votación en general. Y no se movió después para negociar lo que en su momento durante las reuniones de comisión Lustó se los dijo y se los propuso. Sí. Júntense conmigo, nos juntamos todos. Enón encima. Ahí. Aprobamos cosas por 2/3 y no se toca más. Y bloqueamos. Y yo me acuerdo en esa reunión de comisión la cara de sorpresa y espanto de Juliana Di Tulio, que Juliana es amiga de Lustó, digamos, tienen una buena relación, hay un nexo ahí desde hace muchísimos años, que lo mantienen, juntos trabajaron, por ejemplo, el rechazo al DNU. Hubo igual una negociación, pero claro, jugaron otra ficha y frente a eso, ya perdido por perdido, 24 horas antes ellos ya sabían. Recuerdo una declaración esa mañana de la votación, antes de que empiece justamente la sesión, donde vos ahí estás jugando el quórum, que era justísimo, ¿no? Sí. Digo, donde Lustó alguien se enferma y alguien se puede quedar encerrado en el baño. Claro. Sí. Y yo no sé qué pasó con las llaves. Sí. Digo, así se juega la política en serio. Y esa mañana Oscar Parrilli dijo, hoy es un día de duelo, cuando todavía no había empezado la sesión. Claro. O sea, ya el peronismo estaba resignado con la votación porque habían jugado un plan A. Y ese plan A no iba a salir, evidentemente, porque hay otras variables. Quizás lo que no imaginaban, o sí, es que para la votación en particular, porque lo que dice Mariana es efectivamente que la máxima era hacer caer la ley. Después era qué modificaciones, pero las modificaciones y las batallas más mínimas tampoco fueron victoriosas. Porque, por ejemplo, delegaciones... Por eso, no fueron dadas las batallas directamente. O sea, si vos sos un bloque de 33, uno de los integrantes de ese bloque dice es un día de duelo, en la previa, vos no estás negociando nada, vos no estás jugando a nada. Mano derecha de Cristina. Claro, lo que hicieron fue duelar la ley antes de tiempo. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde fueron? ¿Hasta dónde jugaron? Es verdad que es difícil para el peronismo que no gobierna prometer cargos, negociar, porque no tiene herramientas para negociar o tiene muy escasas herramientas para negociar, por supuesto, eso hay que reconocerlo y a juzgar por lo que pasó con los revoleos de ofrecimientos de embajadas y cargos y qué sé yo, que lo deberá determinar la justicia, es evidente que no tenían con qué. Pero bueno, de todas maneras, alguna negociación un poco más efectiva tendrían que... Porque estuvieron a nada. A nada, sí. Incluso el accionar de los dos senadores por Santa Cruz, ¿no? Sí. Fue importante porque votan en general en contra, pero después se van y ahí habilitan la posibilidad de que, por ejemplo, delegaciones, porque en ley bases era uno de los puntos más críticos, avanzara con el desempate de Villarroel. Pero digo, Villarroel terminó siendo la gran protagonista, mal que le pese a Milei, que contaba Santiago Fioriti, no le mandó un mensaje aparentemente a Victoria Villarroel, lo cual es también un dato político de la interna de ellos. Pero también la pregunta que muchos se hacen respecto de
en algunos sectores del peronismo sí hay una especie de dejar hacer lo que no hubiéramos hecho si hubiéramos ganado con Massa, en términos de algunos ajustes antipáticos y algunas reformas antipopulares que Milei sí está haciendo, ¿no? Bueno, esa pregunta está siempre, ¿no? Incluso también en todos aquellos que tienen alguna aspiración presidencial para el año 2027. Y ahí te cuento también a los gobernadores, te cuento también a dirigentes políticos que hoy están enrolados más cerca del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto. Por supuesto que ahí hay una idea de, bueno, el ajuste que lo haga Milei, que es un outsider, que veremos qué pasa, que evidentemente la sociedad ahora en un principio está dispuesta a perdonarle muchas cosas a costa de su propio beneficio personal, y después vemos, ¿hay una cuestión así? Sí. De todas maneras, no, para el peronismo la idea es que este tipo de políticas o algunas políticas importantes que ellos consideran importantes no pasen porque ellos, los convencidos, ¿no? Siguen creyendo que, como fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después deshacer una política que vos, o una decisión o una medida política que vos tomaste en 24 horas, como fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lleva muchísimos años. Sí, acá hay que, sobre esto, detenerse un minuto para recordar que hace poquito, y pasó bastante desapercibido para el impacto que tiene, Caputo dijo que están buscando nuevos préstamos, están hablando con el fondo para tener nuevos préstamos. La pregunta que yo me hago es, ¿ahora pasará por el Congreso? ¿Ahora será un debate en el Congreso? Recordemos que ese fue uno de los puntos que Martín Guzmán trató de poner, críticas al margen de cómo fue ese manejo del tema de lo que algunos dicen fue la legalización del acuerdo de Macri por parte del gobierno de Alberto Fernández con el fondo. Bueno, vamos a ver también esos movimientos, porque da la sensación, no sé si en tu análisis esto también lo tenés, Mariana, es Mariana Verón, que está con nosotros en Animales Políticos, que después de la ley bases y el paquete fiscal se abre otro juego legislativo. Sí, se abre otro juego, y de hecho se abrió porque en la Cámara de Diputados avanzaron con un acuerdo opositor inédito, que todavía está en dudas para el Senado, ¿no? Sobre todo por cómo se está moviendo tan sinuosamente el radicalismo, ¿no? Tan sin líder, además. Es verdad. Que todavía está en duda, es un as en la manga que tienen los gobernadores, digamos. Y a mí lo que me parece de este momento político más sintomático es como Milei, sin política, al principio de la gestión los vació completamente a los gobernadores y los dejó sin nada, le sacó todo, y sin embargo 6 meses después logra aprobar esta ley, que me parece que es un enorme triunfo político, porque la ley va a salir aprobada, digamos. Sí. Veremos más o menos con qué detalles, pero va a salir aprobada. Y que cuando se hacen esos análisis de, ay, no le aprobaron ninguna ley en 6 meses, todos los gobiernos tuvieron sus leyes antes de los 6 meses y demás, acá estás hablando de una ley que contiene 60 leyes adentro, no sé cuántas contiene. Entonces, es un recontra triunfo político. Es que a los 6 meses vos tenés aprobadas, no una ley, tenés una reforma estructural. Una reforma estructural. Un cambio de perspectiva total. Claro, entonces que quizás a un gobierno, esto que está aprobando ahora el gobierno de Javier Milei le lleva 2 años. Claro. Entonces me parece que es un análisis demasiado liviano, que obviamente le sirve a los intereses del oficialismo, pero me parece demasiado liviano ir por ese lado, ¿no? Es un gran triunfo político lo que está obteniendo. Pero los gobernadores tienen ahí una puerta. Tienen ahí una puerta para exigirle. A mí lo que me parece increíble es eso, ¿no? Y como el presidente les terminó ganando la batalla, les sacó todo, y hasta ahora ¿qué les dio? No, nada. Firmas de traspaso. De obras. El famoso pagate la voz. Claro. Pagate la voz significa, para que se entienda. O sea, te habilito a que la puedas continuar. O sea, te doy permiso, yo Javier Milei te doy permiso para que vos puedas continuar esa ruta. Buscate la guita. Claro. Eso es todo lo que consiguieron. Entonces, bueno, uno dice qué pasa que no activan más. Obviamente la mayoría mira encuestas. Es una realidad, claro, ¿no? Y algunos que hacen un doble juego, como Claudio Vidal, que hizo ese doble juego, no es lo mismo. Santa Cruz. No es lo mismo lo que mide Milei en Santa Cruz que lo que mide por ahí en la zona núcleo, ¿no? Santa Fe, Córdoba, incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde va ganando adherentes, mide menos. Entonces el chabón tiene la posibilidad, el gobernador tiene la posibilidad de hacer. Mariana es muy... Es que es muy joven. Sí, para mí está Claudio bien Vidal. El chabón. Para mí está bien. Es un chabón, claro. Sí, es domingo, podemos decir el chabón. Ahora... los chabones del norte, digamos, también están regulando los acuerdos con Milei
para tratar de recuperar algunas de las transferencias, ¿no? Porque son provincias muy dependientes, por ejemplo, de ganancias, ¿no? Por Sin eso dudas. las piden mucho más que los patagónicos, que tienen otra realidad económica. Y respecto a lo que decías también, hay gobernadores de la zona centro que habían salido muy fuerte contra Milei, y las encuestas los obligaron a decir qué bien el presidente, ¿no? Pragmatismo u obligación. Pero escucharlo a Milei, este jueves estuvo en Rosario, un operativo impresionante de seguridad, mucho núcleo duro, mucho no sé si cabe porque no era multitudinaria, a una ciudad donde habían dicho hacía 2 o 3 meses que Milei no iba a ir porque la seguridad no estaba garantizada por el tema del narcotráfico. En ese contexto dijo lo siguiente. Quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la ley Bases y el paquete fiscal, para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía argentina, a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Bueno, ahí estaba Milei, que también dijo: depongamos las anteojeras partidarias y trabajemos juntos para volver a ser una potencia mundial. Esto viene de la mano con lo que el miércoles, que era día laborable, al mediodía el presidente respondía si era team verano o team invierno y otras cuestiones definitivas para el futuro de la Argentina. Y cuando le preguntaban sobre la ley Bases y el paquete fiscal, a diferencia de todo lo que vimos, memes de ratas, etcétera, etcétera, decía, bueno, son cuestiones que tiene que definir el Congreso. Y la pregunta es, ¿hay otro Milei? Bueno, él lo dijo en la entrevista con Johnny Viale. A mí me llamó la atención eso. Que hablando sobre el debate de los insultos a los periodistas y demás, Sí. que él dijo, bueno, yo ya no soy yo no soy igual a como era antes en la campaña y demás. Me parece que sí hay un Milei un poquito más pragmático, Sí, claro. muchísimo más pragmático. Sí. Digo, todas las negociaciones que habilitó. Ahora corre el riesgo además de decir, el gobierno, todo lo que negoció en el Senado no me importa, diputados hagan lo que quieran, pero negoció un montón. O sea, esta ley que terminó saliendo, que va a terminar saliendo, es una ley mucho más chica, ¿no? Mucho menos Sí, ambiciosa que la primera. Mostró pragmatismo, con lo cual ahí es un riesgo también para la oposición. El juego que haces, dónde te parás frente a un presidente que se modera en muchas de esas cuestiones. Sí. Y que utiliza también herramientas de la casta, lo cual lo hace muy hábil en el sentido que no está perdiendo un montón de cosas, por ejemplo, de ser visto como un outsider por quienes lo bancan, pero también al mismo tiempo sucede que con esos métodos es como está encarrilando un tren que con el manejo de la ley Bases en el verano no iba a llevar mucho futuro favorable por delante, ¿no? Exacto, y además la verdad, ver al peronismo quejarse porque ofrecen una embajada a una senadora o un cargo político, eso es negociación política. Que puede ser que en algún votante como muy reducido de Milei pegue, ¿no? Esa parte, pero me parece que no. Y además el emisor, vos tenés que ver quién es el emisor de esa queja. Si el emisor de esa queja es el peronismo, y la verdad no tiene mucho sentido. Me parece que por ahí no va a ir. Creo que el punto donde así a Milei se le puede entrar es, como a todo gobierno, tema de corrupción, seguro. Y lo que sí pegó fue el tema de los sueldos en su momento, los sueldos de él. Ahí sí, la senadora llena de familiares nombrados en el Estado también, hay algunas cuestiones que siguen, por otra parte, ¿no? Muchos de ellos siguen, que ahí también vuelven un poco contradictorio ese discurso, pero obviamente toda crítica a Milei tiene que estar más enfocada en la economía, en definitiva. Claro. Para mí fue un error siempre del peronismo cómo enfocó la campaña. Para mí fue un error de Sergio Massa en el debate tirarle si estaba o no estaba apto para pasar el psicotécnico en el Banco Central, en pleno debate presidencial. No va por ahí, no va por lo del loco, porque la gente ya compró al loco y le encantó el loco. Sí, y además, bueno, hay algo de la empatía de qué nos pasó con la pandemia, es inseparable el hecho
de que Milei haya ganado con el impacto que generó la pandemia en la psiquis de todos nosotros. Puede ser, pero digo, independientemente de eso, o sea, la gente ya compró a ese loco. ¿Para qué vas a ir? Él se reivindica como ese loco. Rockstar. Para su gente es un rockstar, Milei. O sea, eso hay que entenderlo. El debate efectivamente de lo económico, cuando todos los guarismos, salvo la inflación hasta ahora, porque Milei ya abrió el paraguas y dijo, miren que en junio la desaceleración quizás no viene tan fuerte como... O sea, al gobierno ya se le empiezan a achicar la posibilidad de agarrarse de números en cuanto a lo que a Milei le obsesiona, que es la economía, porque el resto sí, es evidente que tiene que ir a buscar urgente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que tiene que ir a buscar ahí más reservas, más dólares. El campo va a seguir sin vender. Tiene un problema enorme con el campo. Esto que está haciendo Caputo de anunciar que una vez que salga la ley bases él baja el impuesto país, en realidad está ganando tiempo para que frenen las importaciones y no tener que entregar dólares que no tiene justamente para importar, porque el que importa dice, che, el ministro de Economía me está diciendo que cuando salga la ley yo bajo el impuesto país, o hasta hay promesa también de que lo sacan definitivamente, si en algún momento terminan por sacar el cepo, ¿para qué voy a adelantar importaciones ahora? Claro. Esos son dólares que quedan en la caja del central. Entonces también hay que ver ese jueguito que tiene por detrás en el Ministerio de Economía. Hay que ver, el peronismo está convencido que no le va a salir. Digamos, tanto Massa como Cristina, digamos, los grandes líderes, Kicillof, los grandes, bueno, si los puede llamar líderes del espacio, ¿no? Referencias. Sí, Massa que está por reaparecer en cualquier referencias momento. Del diciendo, espacio, ¿no? siempre está por reaparecer. Sí, pero también, sin ponerlo en algún dirigente en particular, da la sensación de que la apuesta a que no funcione es algo que están pateando para adelante porque no está ese resultado que veían como unívoco, ¿no es cierto? Por lo menos hasta ahora. Digo, que no funcione en sentido de... porque no está funcionando económicamente, pero digo, en un sentido que todos entendemos a qué me refiero, ¿no? A crisis social mucho más aguda. A crisis social mucho más severa. Hay que ver, Macri tuvo un 2016 de mucho ajuste, muy complicado, mejoró en el 2017, gana las elecciones en el 2017 con una Cristina candidata. Sí. Y después se le viene el conflicto y lo que desencadena que no tuvo su reelección en el año 2019. Puede ser que Milei tenga 2 años. Este año es malo, pero bueno, arrastra obviamente el apoyo popular todavía de la elección y por eso lo puede seguir haciendo. Tiene oxígeno, sí. Tiene oxígeno. Hay figuras de Unión por la Patria que dicen se extendió a 3 meses más ese cheque. Ese cheque en blanco de la ciudadanía. Bueno, ellos mismos se van dando cuenta y lo van estirando. Yo creo que igual el peronismo está teniendo un enorme problema para, primero, definir programáticamente qué son, a quién le hablan y qué le dicen. Porque cuando los diputados y los senadores de las provincias mineras votan a favor del RIGI, con todas sus cosas que tienen, que fue bandera para Cristina y para Máximo Kirchner, tenés que preguntarte si no era mejor efectivamente sacar, y ahí voy con esto de duelaron la derrota en general antes. Claro. Che, no hay un interior productivo que vos no estás viendo evidentemente, y si a ese régimen especial de grandes inversiones que todo país tiene y que obviamente tenés que tener y que vos como gobierno tuviste... Claro. Lo mejorás, le sacás jugo, digamos, me parece que ahí hay un problema. Otro problema enorme es que esos mismos senadores votaron por la vuelta del impuesto a las ganancias. Ese fue un gran problema. ¿Cómo explica el peronismo que sacó el impuesto a las ganancias y que hoy el gobierno de Milei, con su brutal ajuste, con todas sus falencias, con todo, tiene la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, ¿no? En combinación, en un mejor momento de poder adquisitivo que vos que sos peronista? Sí, explícamelo. Claro. ¿Dónde pusiste la plata, hermano? Ahí se explica por qué perdiste las elecciones. Exactamente. No hay otro motivo. Llegó una persona, además, que representó algo que... el por qué Milei lo tiene que explicar Macri o el macrismo. Sí. ¿Por qué Milei me ganó el lugar a mí? Ahora vos, peronista,
no tenés otra alternativa que darte cuenta que hiciste las cosas mal, Sí, claro, que te equivocaste de a quién beneficiaste. El dólar soja, y dale con el dólar soja. Y todos beneficios a los grandes exportadores que nunca te iban a acompañar. Nunca, Nunca te iban a acompañar. Entonces, me parece que ahí tiene un problema, un desorden programático de qué querés mostrar, de qué a quién representás. Ya sabés a quién representás, con qué herramientas. Si dejas a quién representar, vos no podés sacar el impuesto a las ganancias. Claro. No es tu base. Claro, totalmente. Y además también esa cosa de encerrarse en muchas cosas, en muchos, por ejemplo, esto que decías, ¿no? En vez de buscar la escala de grises, emperrarse en algo y bueno, ya sabemos cómo termina. De hecho, esto es aplicable, esta frase que digo, ya sabemos cómo termina, a las elecciones donde no ganaron en primera vuelta, cuando no ha estado Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula. O sea, con Scioli, que hoy es libertario, y que para algunos la ve y otros están muy enojados, y lo mismo con Sergio Massa. Bueno, interesantísimo. Mariana Verón, gracias Mariana. No, gracias a ustedes. Un placer.